El domingo 7 de julio de 1985, Gail Katz desapareció. Sus padres nunca tuvieron esperanza de que apareciera con vida, creyendo que su muerte estaba ligada a su esposo Robert, que era piloto y cirujano. Esta es la historia de un psicópata, de una mujer que no dejó de buscar la verdad y de un caso que se cerró en 2021 luego de que el homicida dijera la verdad. Soy Paola Cervera y este es el enigma del asesinato de Gail Katz. Robert Beerenbaum tenía un futuro brillante asegurado y todas las de ganar con las mujeres. Era un cirujano de renombre, un piloto matriculado atractivo, hablaba 5 idiomas con fluidez, pertenecía a una excelente familia, esquiaba como profesional, tocaba la guitarra y el piano. Vaya, todo un partido. Por eso, cuando los padres de Gail Katz vieron que su hija, que venía de serios problemas de autoestima y un intento de suicidio, empezó a salir con él, no pudieron creer su suerte. Las cosas parecían enderezarse ante sus ojos, pero la vista puede resultar engañosa y la realidad transformarse en un espejismo. Nacido el 22 de julio de 1955, Robert Beerenbaum tuvo desde el principio el destino prácticamente listo, pues su padre era un cardiólogo con dinero y prestigio. Desde muy pequeño, sus padres notaron que Robert era brillante en ciencias. Con tan solo 7 años, realizó un curso de astronomía en Manhattan, donde el resto de sus compañeros eran adultos y entre sus sueños estaba el de ser el primer astronauta judío. En la secundaria ya hablaba 5 idiomas, practicaba instrumentos musicales, se convirtió en muy buen deportista y estaba lleno de amigos. Se graduó integrándose al cuadro de honor por sus notas y estas le habilitaron el ingreso a la Universidad de Albany para estudiar medicina, graduándose a los 22 años, 3 años antes que sus compañeros, y al mismo tiempo realizó los cursos requeridos para convertirse en piloto de aviones pequeños. Mientras terminaba su residencia en cirugía, se anotó en judo y como todo lo que hacía, pues se lució. Una de las técnicas que aprendió por entonces era una toma defensiva con la que podía dejar a una persona inconsciente y un dato interesante y veremos el porqué. Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956, fruto del matrimonio de Manny y Sylvia, siendo la primera de 3 hijos. Durante la secundaria, Gail fue una alumna promedio, pero su adolescencia empezó a estar marcada por frecuentes bajones de ánimo. Luego de ingresar a la Universidad Estatal de Nueva York para estudiar psicología, enfrentó 2 episodios de depresión grave que requirió ser internada. Comenzó a experimentar y a consumir drogas y en 1978 tocó fondo cortándose las muñecas. A partir de entonces, su permanente inestabilidad emocional la convirtió en una pesada carga para toda la familia. La joven optó por abandonar la psicología y se mudó a Manhattan para estudiar danza, la cual no le gustó y lo dejó. Su inseguridad jugaba siempre en su contra. Se anotó para realizar trabajo social que tampoco funcionó y todo era cada vez peor. Decidió ver a una terapeuta para que le ayudara a decidir qué hacer con su vida y en eso andaba cuando a través de una amiga conoció al joven llamado Robert Beerenbaum. Corría el año de 1981 y él, con 26 años, ya estaba terminando la residencia en cirugía. En la universidad era sabido que Robert invitaba a sus candidatas románticas a paseos por el cielo, pero con ella empezó a salir de inmediato y hubo conexión. Todo parecía funcionar a la perfección. Era una mágica pareja que volaba sobre las nubes con Robert conduciendo, hasta que un día emergió el lado oscuro de ese encantamiento y una tormenta tan feroz como inesperada lo situó en zonas peligrosas de turbulencia. Gail siempre había sido muy cercana con su hermana Elaine, por lo que un día de esos, cuando Gail llevaba bastante tiempo saliendo con Robert, la llamó histérica y llorando le contó algo muy extraño. Robert tenía celos enfermizos del gato de su novia. En uno de esos ataques de rabia había intentado ahogar al animal en el inodoro, pero Gail había intervenido y logró salvarlo. Pero le dijo a su hermana que tenía que deshacerse del gato para que estén bien porque él creerá de esa manera que lo ama.
Elaine, furiosa y sorprendida con lo que le contaba, le respondió que más le valdría quedarse con el gato y abandonar a Robert, pero Gail insistió al punto de que su hermana la acompañó a dejar la mascota en adopción en un refugio para animales. A pesar de esa perturbadora experiencia, Gail siguió adelante con los planes de casamiento con Robert, pues estaba enamorada. El 29 de agosto de 1982, un mes después del episodio con el gato, celebraron su boda en una sinagoga ante decenas de amigos y sus familias. Un detalle no menor, que Gail aceptó la imposición de Robert para usar el mismo traje de novia que había usado su suegra, a pesar de que no le gustaba en lo más mínimo. Y el sometimiento simplemente avanzaba. Se fueron a vivir a un departamento muy exclusivo, pero la renta la pagaban los suegros de Gail. Como vio que su hermana seguía preocupada por el asunto de los celos, Gail le dijo que su amor lo curaba todo y le aseguró que la situación estaba bajo control. Sin embargo, la familia y los amigos de la joven empezaron a notar que la relación de la pareja era tóxica. Robert se mostraba demasiado controlador y la ira lo embargaba con facilidad. Le tenía prohibido fumar, decidía qué iba a ponerse Gail y qué peinado podía llevar. Poco a poco fue ella perdiendo su propia voz y por otro lado Robert trabajaba mucho y ella pasaba demasiado tiempo sola. Desilusionada con su estilo de vida y sin atención de su marido, los conflictos escalaron. Robert la convenció para que retomara la carrera de psicología que había abandonado. Con más actividad en su vida, las cosas parecieron mejorar por un tiempo, pero inevitablemente las discusiones regresaron. El control enfermizo de él, los deslices amorosos de ella en su aburrimiento fueron percudiendo lo poco que quedaba. Los domingos era el único día de la semana que la pareja convivía muchas horas. Eso lo sabían muy bien los vecinos que escuchaban sus ruidosas peleas y portazos furiosos, una constante del último día de la semana. Gail insistió para que él viera un terapeuta que los ayudara con la convivencia y los ataques de rabia de Robert. Fueron juntos llegando a ver 3 profesionales diferentes. En la primera cita con la psicóloga, ella los hizo pasar por separado. Primero entró Robert y luego Gail. Horan enseguida se percató del peligro que latía entre ellos. Luego de un par de entrevistas se le advirtió a Gail que debía dejar a su marido porque corría serios riesgos de salir lastimada físicamente, pero ella pensaba que solo estaba exagerando. Llevaban un año de casados cuando un día, en medio de sus discusiones, Robert amenazó a su mujer con saltar del balcón. Poco tiempo después la sorprendió fumando en el mismo balcón y enojado la tomó por el cuello y apretó con sus manos hasta que ella perdió la conciencia. Gail quedó muy asustada con ese hecho, pero se tomó 4 días para pensar qué hacer. Terminó yendo a la policía para denunciarlo el 12 de noviembre de 1983, pero eran otros tiempos aquellos. El peligroso acto de violencia terminó en la nada y ella simplemente lo perdonó. Durante ese mismo mes, la psicóloga dijo que el caso excedía lo psicológico y que la pareja debía consultar a un psiquiatra. Los canalizó con un experto que no demoró en percibir lo mismo que su colega. Robert representaba un peligro real para Gail. Recomendó fervientemente la separación, a lo que ella otra vez más hizo oídos sordos, pero le contó a su hermana y a sus íntimas amigas las conclusiones de los especialistas consultados. Espantadas, ellas insistieron para que se fuera de su casa, y ella no volvió a hacer caso. Siguió haciendo equilibrio entre la rabia de su marido, los amantes que tenía, la indecisión y los perdones. A comienzos de 1985, Gail le dijo a su hermana que estaba planeando abandonar definitivamente a Robert y mudarse sola. Idas y vueltas, como siempre. La noche del domingo 7 de julio de 1985, cerca de las 11:30 de la noche, Robert llamó a la madre de Gail. Quería saber si sabían algo de su mujer. Sylvia le dijo que no. Robert le contó que habían discutido esa mañana y que ella se había ido del departamento muy enojada a las 11 de la mañana. Él acababa de volver y ella no había regresado todavía. Tampoco había encontrado mensajes de ella en el contestador.
Durante ese domingo, Robert le contó a su suegra que había usado el Cadillac azul de su padre porque su auto estaba en el taller para ir a visitar a su hermana en Nueva Jersey, ya que era cumpleaños de un sobrino. A la vuelta, a eso de las 9 de la noche, había estado con un colega residente y desde ahí había llamado a su departamento para ver si Gail había regresado, pero no fue así. El lunes 8 de julio de 1985 a las 9:20 de la noche, o sea, un día después, Robert fue finalmente a reportar a la policía la desaparición de su esposa Gail Katz, de 29 años. Alegó que la mañana del domingo, cerca de las 9:30 de la mañana, él había preguntado a Gail si quería desayunar, pero que ella no había querido nada. Después, Gail había tenido una conversación con alguien que, según Robert, la había dejado sumamente molesta. Terminaron discutiendo entre ellos y Gail se fue. Fin de la historia, según Robert. En la comisaría mencionó a los detectives que como ella había tenido un intento de suicidio, él temía mucho que se hiciera daño a sí misma. Era un dato a tener en cuenta. Elaine Katz sabía de algunos pormenores de la pareja que no debía dejar pasar por alto, deduciendo con dolor que ella ya estaba muerta. Y si lo estaba, hay una sola persona que es sospechosa de haber asesinado. Ese era Robert y que no había otro sospechoso. Los padres de Gail dejaron su casa en North Belmar y se dirigieron a Nueva York para participar en la búsqueda de su hija. Tomaron fotos de ella y con la ayuda de Robert las pegaron por todo Central Park. Aunque tenían sospechas sobre él, no tenían fundamento para expresarlas. Cuando fueron con Elaine al departamento donde vivía su hija, idearon un plan: que los amigos de Gail distrajeran al yerno para poder ellos examinar un poco el escenario. Elaine quería ver si encontraba alguna clave o algo que pudiera resolver lo sucedido. Checó en el baño y dentro de la bañera buscando sangre, revisó el bote de basura y en las paredes. A simple vista, no había nada. Pero la bolsa de siempre de Gail estaba colgada ahí en el perchero de la entrada con sus documentos, sus llaves y sus cigarros. Elaine pensó que era muy extraño que su hermana saliera sin todo eso a la calle y además ninguno de los porteros del edificio la había visto salir aquella mañana. Una vecina dijo a los investigadores que habían escuchado discutir como siempre a la pareja y que habían oído portazos, algo que Robert ya había admitido. Con el paso de los días, la familia insistía en decirle a la policía que para ellos su hija estaba muerta, de ninguna manera desaparecida, y señalaban al marido, pero no tenían nada que lo incriminara. Por su lado, a los investigadores les parecía extraño que insistieran con que estaba muerta, porque por lo general los padres quieren conservar la esperanza como sea. La familia Birenbaum empezó a mostrarse ofendida por las sospechas que emergían entre los Katz. Robert, por su lado, decía distintas cosas: que Gail tenía problemas mentales, algo que podía probarse con las fichas médicas y que era cierto, que abusaba de sustancias y que podría haber caído en manos de dealers que la hubieran asesinado, o quizás se había escapado con alguno de sus amantes. Todo tenía algo de verdad, pues Elaine sabía que Gail había tenido un par de romances durante su matrimonio con Robert. Sin embargo, todos sabían que Gail estaba planeando un cumpleaños sorpresa para Robert, que cumpliría 30 años el próximo 22 de julio. Y ella jamás hubiera dejado de atender a sus pacientes porque estaba por recibir su título en psicología. Las familias quedaron enfrentadas, mientras los Katz pegaban más carteles, los Birenbaum los quitaban. Elaine sabía muy bien lo de la violencia de Robert y de los 2 romances que había tenido su hermana con unos intervalos durante su turbulento y breve matrimonio, por lo que no se tragaba los cuentos de su cuñado. Robert trabajaba como residente 130 horas a la semana en el centro médico y cuando estaba libre volaba aviones o se hundía en su computadora. Gail añoraba más atención y discutían, por lo que esas peleas ella había decidido salir con otros. Robert se quejaba de que no habían tenido relaciones en todo un año. Gail le reconoció a su hermana que ya no tenía ganas de estar con él. Explosiones de violencia y más peleas estaban destruyendo lo escaso que quedaba en la relación. También le contó a Elaine y la llamaba cuando tenía problemas, por lo que era rarísimo que no lo hubiera hecho en esta ocasión platicarle todo. Comenzó a investigar por su cuenta.
Llamó al psicólogo con el que Gail había tenido un romance, le dijo que no sabía nada de Gail, pero que si se hubiera ido con alguien, habría sido con él. Algo terrible le pasó. Le contó además que Gail le había dicho que pensaba dejar a Robert para casarse con él. Por otro lado, Elaine sabía que Gail había estado buscando un departamento para mudarse sola, o sea, había motivos de más para un crimen contemplando el carácter de Robert. Elaine decidió revelar a su familia el lado oscuro sobre la vida de Gail y su esposo poniéndose al tanto, pero necesitaban pruebas. Un día de octubre de ese año, Elaine le pidió a Robert ir a buscar cosas de su hermana al departamento. Cuando entró, quedó sorprendida. Él tenía todo en bolsas de basura. Robert simplemente quiso quedarse con sus esquíes, su bicicleta y un plato de cristal. Robert dijo: nada personal, nada que oliera a ella, cosa que alarmó a Elaine. Claramente no le extrañaba en lo absoluto ni esperaba que volviera. La evaporación de Gail no afectó para nada las ganas de diversión de Robert. Mientras los Cats se mostraban desesperados, él se fue a vivir a los Hamptons. De fiesta en fiesta, de cita en cita, siguió transcurriendo el tiempo. El detective a cargo siguió investigando. Sabiendo que el sospechoso al que apuntaban los Cats podía pilotar aviones, chequeó todos los aeropuertos cercanos encontrando algo. El cirujano había rentado un Cessna 172 en el aeropuerto de Essex en New Jersey y había sobrevolado el océano Atlántico desde una altura de Montauk hasta Cape May entre las 4:30 y las 6:25 de la tarde. La ficha decía que esto había ocurrido el lunes 8 de julio de 1985, el mismo día que reportó la desaparición. Lo tenía muy bien callado. Sería tiempo después que el detective probaría que esa ficha había sido alterada y que en realidad el vuelo había sido la tarde del domingo 7 de julio de 1985, o sea, el día de su ausencia. La teoría del detective era que él se había deshecho del cadáver de su esposa tirándole al mar. 2 años después, en 1987, ese avión fue peritado al igual que el Cadillac de su padre. Usaron luminol, pero el químico no detectó la presencia de sangre en ninguno de los dos sitios. El detective estaba seguro de que Robert había embalado muy bien el cuerpo, pero sin cadáver a la vista, ni sangre, ni nada, acusar a Robert Bob Beerenbaum parecía algo imposible. 4 años después, en 1989, en la bahía de Staten Island, apareció un torso humano. Mediante rayos X lo compararon con unas placas de Gail, terminando por adjudicar esos restos a la víctima. Su familia estuvo dispuesta a creer que era así y cerraron el capítulo enterrando los restos con una emotiva ceremonia. 2 meses después, Sylvia Katz, su madre, fue enterrada a su lado. Nunca pudo perdonarse por no haber dado a su hija dinero para que se mudara sola y lejos del monstruoso Robert. Por increíble que parezca, hasta ese momento, el departamento de la pareja no había sido peritado porque el abogado de Robert no lo permitía. Recién el análisis se llevó a cabo en 1990, 5 años después, y por supuesto no encontraron nada. Robert, aliviado, se mudó ese mismo año a Las Vegas para empezar de nuevo. Puso una clínica de cirugía plástica y continuó con su vida. Conoció a la doctora Stephanie Youngblood, con quien comenzó a salir. Stephanie sentía que no podía ser más feliz. Los invitaban a fiestas de la más alta sociedad, era el compañero perfecto, viajaban e incluso fueron a esquiar a Argentina. Robert además era un médico comprometido con los humildes. Volaba con regularidad a México para hacer gratis cirugías complejas por defectos congénitos a mujeres sin recursos. Esa felicidad duró exactamente 1 año. En 1991 empezaron las primeras rajaduras del mundo feliz de Stephanie. Y otra vez ocurrió lo mismo. La especialista, en la única sesión que tuvieron, le recomendó en privado a Stephanie que rompiera con Robert, que ese hombre era un sujeto muy volátil y peligroso. Ella sí le hizo caso, pensando en estrategias para salir de la relación, y salvó su vida.
En 1995 murió el padre de Gail. Alain, quien no se había resignado a que su excuñado saliera impune, sabía que sus padres jamás habían podido recuperarse del horror por la ausencia de Gail. En 1996, Robert volvió a casarse en Las Vegas con una ginecóloga llamada Janet Charlotte. Se mudaron juntos a Dakota del Norte para empezar una nueva vida, donde tuvieron una hija en noviembre de 1998. No era casual la elección del lugar, pues nadie en Dakota conocía a Robert Beerenbaum, pero enseguida se hizo notar porque se convirtió en un héroe local cuando salvó la vida de un chico que había sido mordido por un tigre. Un hombre honorable y magnífico, decían los vecinos. Incluso la niñera de su hija lo recuerda como un jefe impecable que usaba traje, adoraba a su hija y a los perros. Al mismo tiempo que Robert rehacía por tercera vez su vida, en 1997 el detective a cargo del caso de Gail, quien estaba cerca de su retiro, decidió reabrir el caso. Se puso en contacto con Alain Katz y sus familiares. Les contó que la ciencia había avanzado mucho y sugirió hacer una prueba de ADN a los restos enterrados. En 1999 el torso fue exhumado y reexaminado a la luz de las nuevas técnicas de ADN y sorpresa total. Los restos no pertenecían a Gail y ahora querían ir por más. Los nuevos fiscales abocados al caso se movieron con rapidez entrevistando nuevamente a todos los involucrados. Una de las exnovias del sospechoso médico contó que estaba con él la noche en que el torso había sido hallado y que él le había dicho que no era Gail, pero ¿por qué lo sabía? Había muchos testimonios de su violencia y de sus mentiras, y decidieron simplemente acusarlo. Lograron imputarlo por haber asesinado a su mujer en su departamento en Manhattan aquel 7 de julio de 1985. El 8 de diciembre de 1999, Robert Beerenbaum se declaró no culpable y pagó una fianza de $500,000 de ese entonces. Hoy serían más o menos unos $900,000. El dinero lo puso su propio padre, Marvin, el cardiólogo de renombre. El caso empezó a resonar en los medios. Tenía todos los condimentos que hacen jugoso a un policial y Alain Katz quería prensa y no iba a permitir que el tema fuera olvidado. Por fin el caso fue a juicio el 2 de octubre del año 2000, cuando habían pasado 15 años. Robert Beerenbaum estaba casado otra vez, tenía 45 años y una hija de unos 2 años, pero la acusación no tenía cadáver, ni testigos, ni evidencia forense que ligara al acusado con el supuesto crimen. Tenían que convencer al jurado de que el acusado había asesinado a Gail en el departamento. Había limpiado todo, había empaquetado el cuerpo sin dejar rastros, lo había llevado hasta el garage en un día soleado, había alquilado un avión, había subido el cuerpo, había abierto la puerta en pleno vuelo mientras conducía y lo había descartado sobre el océano. Sí, todo eso. Todo sin que nadie viera absolutamente nada. Hoy por la cantidad de cámaras sería algo impensable, pero entonces era muy posible. Tuvieron que reconstruir el cuerpo de delito con hechos creíbles y convincentes. Lo primero era que Gail no había dado señales de vida desde aquel 7 de julio de 1985. Lo segundo es que estaba probada la relación explosiva entre ambos y la ira que acometía periódicamente a Robert. También estaban los romances de Gail, los celos de Robert, los intentos de ella por dejarlo y los profesionales que los atendieron. Pero estaba lo de la confidencialidad. El fiscal expuso la hipótesis de la acusación. Ese día, Robert la estranguló cuando ella le anunció que era el fin de su matrimonio. Utilizó sus conocimientos de medicina para desmembrar el cuerpo, embalarlo muy bien e introducirlo en una maleta de lona para trasladarlo hasta el baúl del Cadillac de su padre y manejó hasta el pequeño aeropuerto de Essex en Nueva Jersey, donde alquiló el avión con el que sobrevoló el agua para arrojar el cuerpo desde las alturas. Armaron una presentación impecable simulando los hechos. Los fiscales debían demostrar las veces que Robert Beerenbaum había mentido, por lo que llamaron a una psicoterapeuta a testificar y aseguró que la última vez que había visto a Gail le había admitido que estaba buscando departamento para mudarse y que había comprado anticonceptivos. Eso aseguró que no es algo que hace un homicida.
Por otro lado, habían sido 3 los psiquiatras que le habían advertido a Gail que su marido podía ser un homicida, pero el juez tuvo que excluir esos testimonios debido a la confidencialidad médica del paciente. La fiscalía apuntó a que Robert Beerenbaum había liberado a su propio psiquiatra de esa responsabilidad para que hablara. Las asociaciones de psiquiatría discutieron duro sobre el tema de hasta cuándo es lícito revelar algo para proteger a alguien y dejaron claro que no querían que se usara los dichos de sus pacientes. La defensa del acusado, por su parte, apuntó a que no había evidencia ni testigos y que todo estaba basado en meras suposiciones y que Gail era una mujer inestable con inclinaciones suicidas y con problemas de abusos de sustancias que mantenía romances. Más pronto que tarde, Arlene Katz subió al estrado y fue convincente con todo lo que contó. Pidió para su excuñado el máximo de 25 años de cárcel, diciendo: él le dirá a la corte que es un ciudadano productivo, un doctor, pero él usó su riqueza, su inteligencia y su educación para descartar el cuerpo de mi hermana. El 24 de octubre, luego de 2 días de deliberaciones, el jurado lo encontró culpable de asesinato en segundo grado, homicidio sin premeditación y sentenciado a 20 años de cárcel. Con evidencia circunstancial, 15 años después del crimen, lo habían conseguido. Ese mismo año le fue revocada a Robert su licencia para ejercer medicina. Apeló en varias ocasiones, pero todas fueron denegadas. Lo más interesante del caso fue lo que se supo por uno de los psiquiatras quien había atendido a Gail y a Robert por separado en noviembre de 1983. Reveló que en la primera sesión, Robert abandonó intempestivamente la consulta como un lunático. Para el especialista, Robert Beerenbaum era un psicópata, un ser totalmente enajenado y frío, un tipo de temer, que era celoso, inseguro, violento e intensamente narcisista. Tuvo una sesión más con él y luego mantuvo 3 con su esposa, Gail Katz. El profesional quedó convencido de que Gail estaba en peligro y para evitar problemas redactó una carta que la liberaba de culpas por si ocurría algo grave. Decía algo así: fui alertada por el Dr. Stone que para mi propia seguridad debería en este momento irme a vivir lejos de mi marido. Si no hago algo con su consejo, tengo que aceptar las consecuencias, incluso la posibilidad de heridas personales o de muerte en manos de mi marido, y absuelvo por esto al doctor de toda responsabilidad al respecto. Gail no solo firmó la carta, sino que tampoco volvió a la consulta, pero se cree que con ese papel había amenazado a Robert con destruir su carrera. Trascendió además que los padres de Robert ya conocían el carácter violento de su hijo, porque a la edad de 13 o 14 años había empezado a incursionar en drogas y una vez más le había pegado una patada a su padre en la ingle. Lo increíble es que el doctor reveló que le despertó tanto temor este paciente que luego de la primera sesión, que fue grabada y envió una copia a su abogado, sacó 2 seguros millonarios en el Lloyd para cada uno de sus hijos. Fue para el supuesto caso de que Robert Beerenbaum lo asesinara en la siguiente visita. Nada menos. Los padres de Robert no volvieron a la consulta tampoco, pero le dejaron $1,100 para cubrir lo que ya habían tenido. Marvin y Nettie Beerenbaum sostuvieron que nunca vieron al doctor. Quizás lo hicieron por conveniencias judiciales o monetarias, a lo que el doctor, enojadísimo, sostuvo que eran personas mentirosas, tales como su hijo. El caso despertó interés en todos los ámbitos. Llegó a ser un bestseller en New York Times en 2001, titulado La esposa del cirujano. Se cree que por ahora seguirá preso en la correccional de Otisville de Nueva York, esperando su nueva oportunidad frente al equipo de libertad condicional. Esta historia deja un sabor amargo. Gail, que era una psicóloga y había estudiado los laberintos y peligros de la mente, no pudo salir a tiempo de su propia trampa mortal. Robert, médico e hijo de médico que se suponía formateado para hacer el bien, desoyó el juramento hipocrático y mintió, mató y hundió a su mujer en lo más profundo del mar, tan hondo que hasta hoy sus restos no han podido ser hallados. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.